Mi cuñada se burló de su apariencia humilde, pensando que no tenía éxito ni poder. Pero ella no sabía que mi esposo era el inversionista principal y socio estratégico. Y que esa noche se revelaría su verdadero rol. Desde afuera, mi familia política parecía perfecta. De esas que se muestran en las redes sociales con filtros cálidos y sonrisas sincronizadas, reuniones de domingo, asados familiares, chistes internos, recuerdos inolvidables. Pero la realidad que yo vivía cada vez que cruzaba la puerta de su casa era muy distinta. Era fría a medida, llena de silencios incómodos y gestos estudiados. No había abrazos genuinos, solo contacto por compromiso. Un guión tácito que todos seguían sin cuestionar. Conocí a Martín hace 7 años. Nos enamoramos rápido, sin demasiado protocolo. Él era tranquilo e inteligente y tenía una manera de escuchar que me hacía sentir vista. Pero cuando me presentó a su familia, especialmente a su hermana mayor, Marcela, entendí que su mundo y el mío no hablaban el mismo idioma. Ella era todo lo contrario a mí, elegante y sofisticada, con un aire de superioridad que parecía no necesitar justificación. Su presencia llenaba la habitación como un perfume caro que se impone incluso cuando no lo quieres oler. Desde el primer día me examinó como si yo fuera una amenaza. Y tal vez lo era. No porque quisiera algo de ellos, sino porque mi sola existencia desafiaba su orden establecido. Yo no venía de una familia adinerada ni tenía un apellido de renombre. No estudié en universidades privadas ni tenía conexiones. Me abrí camino sola, con becas, trabajos mal pagados y una voluntad feroz por no repetir las ausencias de mi infancia. Marcela, sin embargo, parecía convencida de que yo estaba con Martín por interés. Aunque yo trabajaba a tiempo completo y dirigía un pequeño emprendimiento en crecimiento, ella solo veía mi ropa sencilla, mi manera directa de hablar, mis silencios en sus cenas llenas de vanidad. ¿Y tú qué haces exactamente?, me preguntó una vez en una comida familiar, con la sonrisa más falsa que le he visto. Trabajo con impacto social, respondí con tranquilidad. Ah, qué interesante. Debe ser muy satisfactorio. Aunque no muy rentable, ¿no? Las risas sutiles de los demás me atravesaron como cuchillos. Y Martín, aunque me tomó la mano bajo la mesa, no dijo nada. Esa fue la dinámica durante años. Yo aguantaba. Él mediaba. Y Marcela jugaba. Con el tiempo Martín y yo decidimos crear un proyecto juntos. Una plataforma tecnológica para financiar e impulsar iniciativas sostenibles en comunidades vulnerables. Lo soñamos en noches largas con café frío y pizarras llenas de ideas. Él puso el capital inicial, creyó en mi visión, y construimos algo sólido, aunque de bajo perfil. Nunca lo compartimos con su familia. No por secreto, sino por instinto. Sabíamos que en ese entorno todo era evaluado, clasificado, reducido a estatus y poder. Mientras el proyecto crecía, la tensión con su familia también. Cada evento familiar era un escenario donde yo tenía que justificar mi presencia. A veces con palabras, otras con silencios resignados. No quiero que me trates como si estuviera por debajo de ti, le dije a Marcela una vez en privado. No te trato de ninguna manera, respondió con frialdad. Eres tú quien parece siempre a la defensiva. No podía ganar. Si respondía, era conflictiva. Si callaba, era insignificante. Mi único refugio era Martín, pero incluso con él a veces me sentía sola. Su lealtad dividida lo desgastaba, y yo me cansaba de ser la que tenía que resistir por amor. Lo que Marcela nunca supo ni se imaginó, era que ese proyecto que ella veía como una idea hippie, había empezado a atraer inversores importantes. Que importantes organizaciones internacionales nos habían contactado. Que nuestro nombre empezaba a sonar en los círculos donde ella tanto deseaba estar. Y sobre todo que Martín no era un espectador. Era el socio fundador, el inversionista principal, el que había apostado todo sin esperar aplausos. Una noche recibimos la invitación para participar en una gala privada donde se presentarían los proyectos seleccionados para una ronda de inversión estratégica. Era nuestra oportunidad. El momento en que todo el trabajo silencioso saldría a la luz. Y ahí, entre empresarios, medios y figuras del ámbito social y económico, Martín hablaría por primera vez públicamente como socio y fundador. Decidimos invitar a su familia.
No por necesidad, sino por convicción. Tal vez, en lo profundo todavía deseábamos ser reconocidos por quienes nos menospreciaban. Tal vez yo, a pesar de todo, aún quería que alguien me mirara sin desprecio desde ese lado de la mesa. Pero antes de esa noche, hubo una cena más. Una cena en la que Marcela, sin saber lo que se avecinaba, se burló de mi forma de vestir, de mi humilde presencia, como ella la llamó entre risas y copas de vino caro. Una cena que marcó el inicio de la caída de su falso pedestal. Y el despertar, inevitable, de una mujer que había tolerado demasiado. La noche de la traición no fue un accidente. Fue calculada. Envuelta en cortesía fingida y sonrisas que ocultaban cuchillos. Habíamos ido a cenar a casa de los padres de Martín. Era una de esas reuniones que yo ya soportaba con una mezcla de resignación y coraje. Sabía que algo pasaría, siempre pasaba, pero nunca imaginé que esa noche sería diferente. Que no sería solo una burla más, sino un acto consciente de humillación pública. Algo que cruzaría una línea de la que ya no habría retorno. Marcela estaba más animada que de costumbre, como si supiera que estaba por interpretar su obra maestra. Desde el momento en que llegamos, su mirada me recorrió de arriba a abajo. Llevaba un vestido sencillo, negro, de esos que uso en casi todos los eventos. Mi maquillaje era mínimo, como siempre. Me sentía cómoda. Pero noté la sonrisa torcida de Marcela, esa que usaba cuando preparaba un golpe disfrazado de broma. Estábamos sentados en la mesa todos conversando, cuando ella empezó a hablar de la gala a la que asistiríamos en unos días. Una prima le había contado que asistirían empresarios de verdad y gente con nivel. Lo dijo así, mirando su copa. Luego, como quien recuerda algo curioso, soltó: «Ay, Martín, ¿vas a llevar a tu esposa? Porque bueno, con lo importante que será el evento», y giró hacia mí. «No es por ofender, pero hay que saber vestir para ese tipo de ambientes, ¿no? Imagínate que te confundan con el servicio». Las carcajadas fueron inmediatas. No de todos, pero suficientes. Su madre sonrió incómoda. Su padre soltó una risa apagada. Martín se tensó, lo sentí en su pierna junto a la mía. Pero no dijo nada. Yo me quedé en silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque sentí como algo dentro de mí se quebraba. Fue como si todas las veces que había soportado se condensaran en un solo instante. Las miradas juzgonas, los comentarios pasivo-agresivos, los gestos que decían, «no perteneces aquí», todo golpeó al mismo tiempo. No era solo el comentario. Era lo que significaba. Era el desprecio de Marcela, su certeza de que yo no valía, de que yo nunca estaría a la altura de su mundo. Y era, también, la cobardía de Martín, que una vez más eligió el silencio. Me tragué las lágrimas. No iba a darle el gusto de verme desmoronada. Me limité a mirarla directamente a los ojos y sonreír, una sonrisa fría, vacía, que ella no supo cómo interpretar. «No te preocupes, Marcela», le dije con voz calmada. «Sé perfectamente quién soy y lo que valgo. Pero gracias por recordarme lo mucho que algunos necesitan humillar para sentirse importantes». La mesa quedó en silencio. Ella soltó una risa incómoda, pero yo ya no escuchaba. Mi corazón latía con fuerza. No por vergüenza, sino por rabia. Una rabia limpia, antigua, que me recordaba cada vez que me habían hecho sentir menos. Martín intentó tomar mi mano debajo de la mesa, como siempre. Esta vez la retiré. No iba a fingir que todo estaba bien. Porque no lo estaba. En el auto camino a casa, no hablamos. El silencio fue espeso. Cargado. Él sabía. Yo también. Sabía que había cruzado una línea. Que no era solo una cena más, ni una broma de mal gusto. Era traición. Porque permitir que alguien te humille frente a otros, y no hacer nada, también es una forma de traición. Cuando llegamos, él intentó justificarla. «¿Sabes cómo es Marcela?» No lo dijo en serio. Estaba bromeando. «Siempre exageras». Y ahí supe que estaba sola. Esa fue la verdadera puñalada. No la burla de Marcela, sino su defensa. Su necesidad de minimizar lo que yo sentí, de proteger el frágil equilibrio familiar a costa de mi dignidad.
Fue como si me dijera, sin decirlo, tolera. No hagas olas. No arruines la armonía. Pero ya no podía. No más. Me encerré en el baño. Me miré al espejo. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero algo más también estaba ahí. Algo nuevo. Una determinación que antes no me había permitido sentir. Yo no voy a seguir bajando la cabeza por miedo a incomodar. Esa noche lloré. No de tristeza. De indignación. De dolor contenido. De haber permitido tanto durante tanto tiempo. Fue la noche en que entendí que ya no se trataba de ella. Ni siquiera de él. Se trataba de mí. De recuperar mi voz. Mi espacio. Mi valor. La traición ya estaba hecha. Y con ella también había nacido algo que no permitiría olvidar. Los días siguientes a esa cena transcurrieron como en un eco lejano. Me despertaba, me vestía, trabajaba, pero era como si algo se hubiera desconectado dentro de mí. Como si el cuerpo siguiera su rutina, pero el alma se hubiese detenido a cuestionarlo todo. Martín intentó actuar como si nada hubiese pasado. Me preparó café en las mañanas, me preguntaba por el trabajo, incluso me abrazaba por la espalda en la cocina como si aún estuviéramos en el mismo ritmo. Pero no estábamos. Yo ya no estaba allí del mismo modo. Dormíamos juntos, pero yo ya no sentía refugio en su pecho. Me preguntaba en silencio cuántas veces más estaría dispuesta a quedarme con alguien que me pedía que aceptara la violencia envuelta en papel celofán. Porque eso era lo que hacía. Justificaba lo injustificable, disfrazaba la crueldad de costumbre familiar, convertía el desprecio en broma sin mala intención. Por dentro yo estaba partida. Una parte de mí quería pelear. Quería gritarle a Marcela, decirle a su madre que su pasividad también era violencia, dejar de hacerme pequeña para encajar. Pero otra parte sentía miedo. ¿Y si al reclamar perdía a Martín? ¿Y si lo ponía en una situación en la que tuviera que elegir entre mí y su familia? ¿Y si elegía mal? Empecé a cuestionar todo. ¿Qué tanto había renunciado de mí para ser aceptada? ¿Cuántas veces había silenciado mi incomodidad por amor? ¿Cuántas lágrimas me había tragado solo para no ser la problemática? Me daba rabia pensar que en mi intento de mantener la paz, me había fallado a mí misma. Una tarde una amiga cercana me invitó a tomar un café. No le conté todo, pero bastaron unas pocas frases para que me dijera algo que me sacudió. A veces, querer mucho a alguien no es suficiente. Si amar implica callarte, disminuirte, tolerar humillaciones, entonces eso no es amor. Es autoabandono. Esa frase me acompañó por días. Se repetía en mi cabeza como un mantra doloroso. Autoabandono. Nunca lo había visto así, pero era cierto. Yo me había abandonado para preservar una relación. Había puesto los límites en pausa, había tolerado lo intolerable, había confiado en que eventualmente las cosas cambiarían. Que el amor bastaría. Pero el amor no basta si no es también respeto, cuidado, protección. La noche anterior a la gala, me miré al espejo durante mucho tiempo. Tenía el vestido listo, el mismo que tantas veces Marcela había juzgado como demasiado simple. Me maquillé con calma. No por ellos. Por mí. Porque aunque mi apariencia nunca definió mi valor, esa noche quería entrar con la frente en alto. No como invitada. No como adorno. Como la mujer que había construido todo eso junto a su esposo. Como la profesional, la socia, la líder. Martín entró a la habitación mientras yo me ponía los zapatos. Se detuvo en la puerta observándome. «Estás hermosa», dijo con esa ternura que me rompía y sanaba al mismo tiempo. Lo miré. Le sostuve la mirada. Y sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. No por su halago, sino porque en ese instante supe que lo amaba. Pero también supe que no podía seguir así. Que si después de todo eso él no era capaz de protegerme ni de confrontar a los suyos, entonces el precio de estar a su lado era demasiado alto. Martín, dije con la voz temblorosa pero firme, si después de mañana las cosas siguen igual, no puedo quedarme. No puedo seguir soportando este desprecio disfrazado de familia. Él no respondió de inmediato. Se sentó en la cama, bajó la cabeza. Respiró hondo.
Lo sé, dijo finalmente. Sé que te he fallado. Sé que he permitido cosas que no debí permitir. Pero mañana van a ver quién eres. Y quién soy contigo. Y no voy a callar más. No supe si creerle. No todavía. Pero algo en su voz, algo honesto quebrado, me dio una chispa de esperanza. No una promesa de cuento de hadas, sino el indicio de un hombre que quizás también estaba alcanzando su propio límite. Esa noche dormí poco. Me acosté con el corazón alerta y una certeza creciente: si no me elijo a mí misma, nadie lo hará por mí. El punto de quiebre había llegado. No en forma de grito ni de ruptura inmediata, sino como una semilla silenciosa, innegable, que me gritaba desde dentro: ya basta. La gala empezó como cualquier otro evento de alto perfil: luces tenues, música instrumental, gente hablando en voz baja pero con énfasis, copas de vino elevadas más como símbolo que por sed. El lugar estaba impecablemente decorado, como un escenario cuidadosamente montado para el espectáculo de la vanidad y el poder. Llegamos temprano. Martín, impecable en su traje oscuro, me ofreció el brazo como siempre, pero esta vez yo lo tomé con una intención distinta, no como su acompañante sino como su igual. Como socia. Como mujer que merecía estar ahí. A los pocos minutos, su familia llegó. Marcela vestía un conjunto ostentoso de diseñador, y caminaba como si la alfombra se hubiese puesto para ella. Al verme, me escaneó con la mirada. Una sonrisa apareció en sus labios, esa sonrisa cargada de condescendencia. «Qué bien que viniste», dijo. «Este tipo de eventos ayudan a expandir horizontes, ¿verdad?» Sentí la sangre hervir, pero respiré hondo. Hoy no iba a agachar la cabeza. «Sí, claro», respondí. A veces es necesario salir del círculo de privilegio para descubrir que hay mundos más amplios. Ella frunció el ceño, sin entender del todo si era un ataque o un comentario inocente. Lo suficiente para incomodarla. Durante la primera hora fingimos cordialidad. Conversaciones superficiales, saludos, fotos. Pero yo esperaba el momento clave, la presentación del proyecto. Era ahí donde todo se revelaría. Donde las máscaras caerían y por fin, la verdad ocuparía su lugar. Cuando llegó nuestro turno, el presentador nos llamó al escenario. Martín subió conmigo. Vi cómo las miradas de su familia se cruzaban desconcertadas. Nadie entendía por qué él estaba ahí arriba. Y yo, menos aún. Esa era la parte que jamás imaginaron. Que mi humilde esposo era el socio estratégico e inversionista principal del proyecto que estaban a punto de escuchar. Martín habló primero. Su voz era firme, clara, llena de convicción. Presentó nuestro trabajo, los resultados obtenidos, las proyecciones. Luego me cedió la palabra. Yo respiré hondo y hablé con todo el peso de la verdad en mi pecho. Hablé de cómo nacimos como un proyecto pequeño, de las comunidades a las que habíamos ayudado, de las mujeres que ahora tenían voz gracias a lo que hacíamos. Y sobre todo de cómo habíamos construido todo eso juntos, en silencio, sin buscar aprobación, sin necesitar validación de nadie. El aplauso fue unánime. Pero lo que más me marcó no fue el reconocimiento, sino la expresión de Marcela. Su rostro era una mezcla de sorpresa, incomodidad y algo más, vergüenza. Tal vez. Por primera vez, no pudo ocultar su descolocación. Yo ya no era la cuñada humilde. Era alguien a quien no había querido ver. Cuando bajamos del escenario, su madre nos felicitó, algo tensa. Su padre, con tono más cordial que sincero, murmuró: «No sabíamos que ustedes, bueno, que habían hecho algo tan importante». Marcela se quedó en silencio por unos minutos. Pero no podía quedarse callada por mucho. «Debiste haber contado esto antes, Martín», dijo con tono acusador. «¿Por qué ocultarlo? Nos hiciste quedar como ignorantes». Y ahí, frente a todos, no quise callar más. «No lo ocultamos», le dije. «Simplemente nunca preguntaste. Nunca te interesó saber quién soy más allá de lo que llevas puesto o de dónde vengo. Siempre asumiste que valgo menos porque no me visto como tú, porque no necesito exhibir mi vida para sentirme completa». Ella parpadeó, sorprendida por mi firmeza. «Siempre has hecho sentir que no pertenezco», continué.
Me has ridiculizado, ignorado, humillado. Y lo más grave es que nadie aquí lo cuestionó. Ni una sola vez. El silencio de todos fue complicidad. Sentí el temblor en mis manos, pero no me detuve. Esta noche no se trata de demostrarles nada. Porque la verdad es que ya no me importa su aprobación. Se trata de mirarme a mí misma con respeto. De no seguir tolerando el desprecio disfrazado de familia. Martín se mantuvo en silencio, firme a mi lado. Sabía que estas palabras eran necesarias, y esta vez no intentó detenerme. Lo lamento si duele, dije, mirando a cada uno. Pero el amor sin respeto no sirve. El buen trato sin aceptación real es hipocresía. Y yo no voy a seguir prestándome a eso. Marcela, visiblemente incómoda, desvió la mirada. Su madre tomó aire como para decir algo, pero luego lo soltó en silencio. No es necesario que estén orgullosos de mí, concluí. Pero tampoco voy a seguir permitiendo que me desprecien. No tengo que pedir permiso para valer. Hubo un momento de silencio profundo. El tipo de silencio que solo se logra cuando la verdad acaba de partir una estructura entera en dos. Después de eso, no hubo abrazos. No hubo felicitaciones cálidas. Solo un reconocimiento incómodo. Una aceptación muda. Y para mí, eso fue suficiente. Porque por primera vez no temblé al hablar. No me oculté. No pedí perdón por ser quien soy. Esa noche regresamos a casa sin hablar mucho. Pero cuando cerré la puerta detrás de mí, sentí algo que no había sentido en años. Paz. Paz de haber dicho lo que tenía que decir. Paz por haberme defendido, por haber puesto nombre a las heridas. Paz por saber que aunque la familia no cambie, yo sí lo hice. Había cruzado una línea. Y no iba a regresar. Después de la gala, todo cambió. No de forma escandalosa ni inmediata, pero sí de manera clara y silenciosa. Como cuando una puerta se cierra y aunque no se dé un portazo, el sonido del clic resuena en todo el cuerpo. La mañana siguiente, mientras desayunábamos, Martín me miró largo rato sin decir nada. Yo lo dejé. Sabía que quería preguntar si estaba bien, si me sentía culpable, si pensaba arrepentirme de lo que había dicho. Pero no lo hice. Porque por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada de qué arrepentirme. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente. Levanté la mirada de mi taza. Ahora, ponemos límites. Reales. Claros. Que no se cruzan. Martín asintió, pero no fue fácil para él. Ni para mí. Porque poner límites no es solo decir, esto no me gusta, o no lo permitiré. Es sostenerse firme cuando los demás empujan. Es ver cómo las relaciones cambian, cómo algunos se alejan, cómo la incomodidad se instala donde antes se fingía armonía. Empezamos por lo más evidente, las visitas. Ya no iríamos a casa de sus padres cada domingo por costumbre. No asistiríamos a cenas familiares donde yo no era respetada. Si nos invitaban, preguntaríamos antes quién estaría, y si no era un ambiente seguro, simplemente no iríamos. No quiero pelear con mi familia, me dijo Martín, casi con culpa. No te estoy pidiendo que pelees, respondí. Solo que no me dejes sola cuando me atacan. Que me protejas como yo lo haría por ti. Eso fue un cambio fundamental. No solo poner límites hacia afuera, sino también dentro de nuestra relación. Pedirle al que me acompañara en esa firmeza. Que no se escondiera en la neutralidad. Marcela, por supuesto, no tardó en reaccionar. Me escribió un mensaje largo pasivo-agresivo, lamentando si me había sentido ofendida, pero asegurando que todo había sido un malentendido, y que nadie me había querido hacer sentir mal. No respondí. Porque otra forma de establecer límites fue dejar de justificar mi dolor. De explicar lo obvio. De hacerme cargo del ego ajeno. Si alguien no quería asumir responsabilidad por lo que causó, entonces no merecía acceso a mí. Los silencios empezaron a ser incómodos. Las invitaciones, más esporádicas. Su madre llamó 2 veces intentando mediar, diciendo que la familia está por encima de todo. Y ahí puse uno de los límites más difíciles. La familia no está por encima del respeto. Si no hay respeto, no hay familia.
Solo vínculos forzados. Fue duro. Porque crecí creyendo lo contrario. Porque me enseñaron que los lazos de sangre eran sagrados, inquebrantables. Pero ahora sabía que no. Que muchas veces se usa la palabra familia para manipular, para obligar, para callar. Y yo ya no iba a callar. No fue fácil mantenerme firme. A veces me sentía sola, egoísta, incluso cruel. Pero cada vez que dudaba, recordaba cómo me sentí aquella noche en la cena. Invisible. Humillada. Desprotegida. Y me prometí no volver ahí nunca más. Establecer límites no aleja a quienes te aman de verdad. Solo ahuyenta a los que estaban cerca por conveniencia, por costumbre o por control. Y aunque dolió, también fue un alivio. Porque poco a poco empecé a rodearme de relaciones más auténticas. Más sanas. Más recíprocas. Había perdido un tipo de vínculo, sí. Pero estaba ganando algo mucho más valioso, respeto propio. Nunca imaginé lo liberador que sería decir no. No ir. No ceder. No complacer. No responder al llamado automático del deber familiar. Pero al principio, también sentí miedo. Un miedo que no tenía forma ni palabras, solo una culpa incrustada desde la infancia, como si decir no a la familia fuera un acto de traición. Durante años confundí lealtad con sacrificio. Creí que cumplir con las expectativas de los demás, incluso a costa de mí misma, era una prueba de amor. Aguanté miradas hirientes, comentarios pasivo-agresivos, silencios que gritaban desprecio, todo por mantener una imagen de unidad. Pero esa unidad era un espejismo. Y yo, un engranaje que se oxidaba por dentro. Después de los límites vino la verdadera elección, seguir participando en una dinámica que me drenaba, o soltarla por completo. No con rabia. No con rencor. Solo con la claridad de quien entiende que no puede sanar en el mismo lugar que le causó la herida. Un mes después de la gala, llegó la invitación al cumpleaños del padre de Martín. Un evento grande, formal, con toda la familia. La clase de reunión donde se espera que estés por respeto. Me tomó 2 días decidir. Martín, esta vez, no me presionó. Si no quieres ir, no vamos, dijo sincero. Y lo sentí real. Por primera vez, no me sentí sola en mi decisión. Me senté en la sala con la invitación entre las manos. La miré como si fuera una prueba. Como si respondiera a esa vieja pregunta que tantas veces me atormentó: ¿eres una buena nuera, una buena esposa, una buena persona, si no asistes? Y ahí entendí algo esencial: ser buena no significa ser sumisa. Ser buena no es soportarlo todo. Ser buena no es ir donde no eres querida, solo porque toca. Llamé a mi suegra. Le hablé con calma. Le agradecí la invitación y le dije que no asistiríamos. Que estábamos en un proceso de sanar, de reconstruir, y que por ahora necesitábamos distancia. No hubo gritos. No hubo reproches. Solo un silencio incómodo al otro lado del teléfono, seguido de un seco. Como quieras. Colgué con el corazón en la garganta, pero también con una sensación desconocida: paz. Una paz que no venía de hacer lo correcto según otros, sino de haberme sido fiel a mí misma. Esa noche, en lugar de ir a una fiesta donde me habría sentido invisible, cenamos en casa. Martín y yo sin máscaras, sin tensión. Y me di cuenta de algo hermoso: cuando eliges la paz, el cuerpo también lo agradece. Dormí profundo. Sin el nudo en el estómago, sin la ansiedad que antes me acompañaba tras cada reunión familiar. Elegir la paz no fue un acto egoísta. Fue un acto de amor propio. Y también un acto de esperanza. Porque en el fondo yo no cerraba la puerta con rabia, sino con el deseo de que algún día, si decidían cambiar, podrían tocarla con respeto. Por ahora, sin embargo, mi camino era otro. Uno donde no hay espacio para las apariencias, ni para fingir que está todo bien mientras me rompo por dentro. Un camino que no sigue el mapa familiar heredado, sino que lo redibuja, paso a paso, desde lo que yo necesito para estar bien. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que estaba caminando hacia algo verdadero. Hacia mí. Después de elegir la paz, vino el silencio. Uno denso, incómodo, necesario. La familia de Martín dejó de llamarme.
No hubo invitaciones ni intentos de reconciliación, ni mensajes fingidos por cortesía. Y aunque al principio me dolió porque sí, dolió, también fue un alivio. Ya no tenía que adivinar en cada encuentro si me iban a atacar con sutileza, si debía fingir que no me dolía, si me estaban observando para juzgar cómo hablaba, cómo me vestía, cómo existía. Era raro. Por años había creído que si me esforzaba lo suficiente, si era amable, comprensiva, paciente, algún día me aceptarían. Pero esa aceptación nunca llegó porque no era yo el problema. Era su idea de jerarquía, de clase, de poder. Un juego donde yo no encajaba, porque me rehusé a someterme. Martín y yo tuvimos muchas conversaciones durante ese tiempo. Algunas dolorosas. Él también estaba sanando, aunque a su modo. Cuestionando los roles heredados, la pasividad que confundía con respetar a los mayores, el miedo de desobedecer lo que se esperaba de él como hijo. No sabía lo que era tener una familia hasta que te vi defenderte esa noche, me dijo un día. Me enseñaste lo que es poner límites sin dejar de amar. Esas palabras fueron un bálsamo. No porque necesitara validación, sino porque por fin, sentí que habíamos llegado al mismo lugar, un espacio de conciencia. De honestidad. De crecimiento compartido. Empecé terapia. No por estar rota, sino porque quería entender por qué había tolerado tanto. ¿Por qué me había sentido culpable por protegerme? ¿Por qué había confundido sumisión con amor? En cada sesión, descubrí capas de mí misma que nunca había explorado. Heridas antiguas. Patrones heredados. La niña que alguna vez creyó que tenía que ganarse su lugar. Y comencé a sanar. Con lentitud. Con paciencia. Con amor. Me reconcilié con mi historia. Dejé de avergonzarme de mis orígenes, de mis logros silenciosos, de mi forma de habitar el mundo sin pretensiones. Aprendí que mi valor no se mide por cuanto agrado, sino por cuanto me respeto. Las consecuencias no fueron solo emocionales. Socialmente también hubo cambios. Algunas personas que antes nos buscaban por interés se alejaron. Otras se acercaron de verdad al vernos más auténticos, más libres. Y lo más importante, nuevas relaciones florecieron. Gente que me vio por lo que soy, sin etiquetas, sin prejuicios. Incluso con Marcela, algo cambió. No se disculpó. Nunca lo hizo. Pero un día, meses después, me envió un correo breve. Solo decía, espero que estés bien. Te reconozco el valor que tuviste esa noche. No todos tenemos esa fuerza. No respondí. No era necesario. No por venganza, sino porque entendí que no todo vínculo debe restaurarse. A veces la sanación también es distancia. También es saber que no necesitas que te entiendan para estar en paz. Hoy miro hacia atrás y me sorprende la mujer que fui. Callada. Temblorosa. Buscando encajar. Y no la juzgo. Porque esa versión mía hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Pero hoy, ya no soy ella. Hoy camino con firmeza. Hoy sé que no tengo que explicarme ni justificar mi presencia, ni mendigar respeto. Hoy sé que la familia no siempre es sinónimo de amor, y que está bien elegir otro tipo de familia, la que se construye con lealtad, no con control. Con libertad, no con miedo. Crecí. No como una ruptura, sino como un florecimiento. Como una mujer que dejó de querer ser aceptada, y decidió aceptarse a sí misma. Esa fue mi mayor victoria.